Buenas noches, estimados estudiantes. Tuvimos una falla terrible del sistema, no atribuible a mi persona, sino al sistema. Ya se reportó esto con la OTV y bueno, los otros docentes también tuvieron la falla. No se podía grabar la sesión y posteriormente se cortó, ¿no? No se puede crear ni programar la clase. Entonces, es una falla del sistema. Es una falla del sistema. Muy molesto, la verdad. Estoy inconforme con ese sistema, con esa plataforma. No sé qué opinión también tendrán ustedes. Lo vuelve lento, la computadora es muy tedioso, ¿no? Es molesto. Eh, voy a repetir la reiteración a la unidad que se encarga de esto porque no es en mi materia, ¿no? Ya enviaron eh, varios mensajes en el grupo de docentes donde está fallando el sistema, ¿no? Está fallando en este mismo horario, ya empezó a fallar desde hace más de media hora, ¿no? 40 minutos ya empezó a fallar, no pueden crear y no pueden grabar los docentes. Tampoco yo podía, ¿no? Lo vuelve lento. Entonces, esperemos que volvamos, ¿no? A la anterior. En este caso es más factible cómo estábamos avanzando antes porque es mejor, ¿no? Estoy admitiendo algunos, siguen ingresando. Carmen levantó la manito. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Eh, Comentar también que debido al problema que tuvimos en Microsoft Teams, hice llegar la información que no podemos acceder a control y seguimiento de la unidad Chacaltaya y me Sí, indican que el Teams se cayó a nivel nacional, es por eso que estamos teniendo esta falla ok. y que van a tratar de dar solución, pero nos van a informar en lo que queda de la noche. Ok, entonces yo ya hablé con el encargado también de control para que podamos realizarlo en Zoom inmediatamente porque vamos a perder más, ya perdimos media hora, ¿no? Entonces, lo haremos en Zoom. Gracias, Carmen. Tenemos que estar así al tanto, ¿no? Y notificar a la universidad sobre estas fallas. Pero a ver, veremos cómo avanza esto. Creo que ya estamos la mayor parte, ¿no? Ya estamos 51. Envié el link hace ya más de 10 minutos. Siguen ingresando. Comenzamos, ¿no? Comenzamos, yo creo. Estoy esperando a que ingresen la mayoría. Somos 52. Siguen ingresando. Comenzamos. Vamos a ver algo que les va a ser útil. Vamos a ver algunos truquitos también del Word en este ejercicio. Inicialmente, ¿no? Vamos a ver una parte de la NIA 200, solamente algunos acápites, lo que nos interesa para reforzar los conocimientos que hemos visto. Recordemos el concepto de evidencia, ¿no? Evidencia era una certeza manifiesta, recuérdenlo, era una certeza manifiesta del cual no se podía dudar, ¿no? No se podía razonablemente dudar, ¿no? El cual nos manifestaba una seguridad razonable, ¿no? Casi en concordancia con el concepto de control interno. Pero evidencia también dentro de la auditoría debe tener características, ¿no? De suficiencia y competencia. Lo hemos visto en la teoría, en la parte de la guía, ¿no? En la parte de la guía y en las normas de auditoría gubernamental, ¿no? Pero ahora vamos a verlo en la NIA 200, ¿no? Está en esta parte del... Siguen ingresando. Buenas noches, ya estamos comenzando la clase. Estamos en la parte de el apartado 28 al apartado 52, ¿no? De la NIA 200,
¿no? Objetivos globales de auditoría independiente y relación de la auditoría de conformidad con las NIA, ¿no? En el apartado 28, sigo admitiendo, están ingresando. En el apartado 28 hablamos de la evidencia, ¿no? Acá estamos. Entonces, cuando les pregunten, ¿no? ¿Qué características o cuáles son también se pueden llamar los atributos de la evidencia, ¿no? Está en la NIA y también en la norma de auditoría gubernamental, en el ámbito gubernamental, y para el ámbito privado en la NIA, también está habla en una capítulo de la NIEPAI también, sobre la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría, ¿no? La evidencia de auditoría es necesaria para fundamentar la opinión y el informe de auditoría, ¿no? Tiene naturaleza acumulativa y se obtiene principalmente de la aplicación de procedimientos de auditoría, ¿no? Procedimientos de auditoría. Cuando hablamos de procedimientos, recordemos que estamos hablando de los pasos, de las directrices, de las pautas, de la orden, en otras palabras, que se da en el programa de auditoría, ¿no? Esos son los procedimientos, ¿no? Procedimientos, cerciórese, verifique, analice la cuenta número tantos, ¿no? Circularice para comprobar los saldos de la caja, tantos, de la cuenta, tantos, saldo corriente en banco, tantos, por decir, ¿no? Esos son los procedimientos. Es acumulativa, dice, ¿no? Para principalmente soportar, ¿no? Y evidenciar los procedimientos de auditoría en el transcurso de la auditoría. No obstante, puede incluir información obtenida de otras fuentes, tales como auditorías anteriores, ¿no? Sí, puede haber evidencia de auditorías anteriores, se puede extraer, ¿no? Papeles de trabajo de los legajos de una auditoría anterior, se puede, si nos sirve, ¿no? Como evidencia de auditoría para una auditoría actual, se pueden buscar, ¿no? Los papeles anteriores, porque son una guía, ¿no? También nos sirven para los procedimientos de control de calidad, obviamente, en una firma de auditoría, ¿no? Abajo habla en el apartado 29 de la suficiencia, ¿no? Y adecuación. Es lo que hablábamos la anterior en cuanto en la NIA habla de la adecuación, ¿no? Pero en otros textos también se habla de la competencia, que es un sinónimo que maneja la NIA, ¿no? La traducción de las NIAs internacionales, de la IFAC, a una traducción en español, ¿no? Son casi lo mismo, ¿no? Suficiencia, competencia y adecuada, ¿no? Son características que se plantean en distintos textos, pero al final apuntan al mismo objetivo, ¿no? Que la evidencia tenga cumpla con esa cualidad tanto respecto a la cantidad y a la calidad, ¿no? De esa evidencia. Están interrelacionadas, dicen, ¿no? La suficiencia es la medida cuantitativa, es lo que hablábamos, ¿recuerdan? Cuantitativo de la evidencia de auditoría. La cantidad necesaria de evidencia de auditoría depende de la evaluación del auditor, ¿no? Del riesgo de que existan incorrecciones. Estamos hablando de errores, ¿no? Deficiencias acá, incorrecciones materiales. Esa palabra la aplica la NIA, ¿no? La aplica la NIA. Cuanto mayores sean los riesgos valorados, mayor evidencia de auditoría podrá ser requerida, ¿no? Para sustentar nuestras deficiencias. Así como la calidad, acá está la otra característica, ¿no? De la evidencia. La calidad de dicha evidencia de auditoría, cuanto mayor sea la calidad, menor será la cantidad a veces, ¿no? Requerida. Sin embargo, la obtención de evidencia de auditoría puede no compensar su baja calidad. No, depende, ¿no? Acá hablan depende del criterio, ¿no? Y por eso esta NIA también tiene este apartado, ¿no? Este apartado que lo van a leer dentro del escepticismo y juicio profesional, ¿no? A ver, vámonos al número 15, a la página 15, que es muy importante que este concepto lo sepan, ¿no? Ya lo debieron, tal vez lo vieron en auditoría financiera, ¿no? En auditoría financiera. Acá está. Requerimientos de éticas relativos a la auditoría de estas financieras, ¿no?
El auditor cumplirá los requerimientos de ética, incluidos los relativos a la independencia, aplicables a los encargos de auditoría de estados financieros. Noten que acá ya estamos hablando de una norma, ¿no? De la independencia, en cuanto a la norma que vimos en la norma de auditoría gubernamental, que también está en la NIA. También está en la NIA. Escepticismo profesional, ¿qué significa ser escéptico? ¿No? El auditor planificará y ejecutará la auditoría con escepticismo profesional, ¿no? Reconociendo que puede darse circunstancias que supongan que los estados financieros contengan incorrecciones materiales. ¿Qué significa? ¿No? Acá tal vez no se entienda muy bien. Significa que nosotros los auditores tenemos que eh, inclinarnos por la duda, ¿no? Por la duda de que puedan contener errores materiales, ¿no? Incorrecciones, deficiencias, ¿no? Faltas de control, etcétera, etcétera. Ese es el escepticismo profesional. No quiere decir que ya lo califiquemos de que si encontramos una deficiencia está todo mal. No, no, no. ¿No? Escepticismo profesional es de que pueda darse circunstancias, ¿no? Que supongan que existan, que haya incorrecciones materiales, ¿no? Que existan incorrecciones. Eso es escepticismo profesional. Entonces, en todo momento, nosotros realizamos nuestro trabajo con el escepticismo profesional. El juicio profesional son el juicio o criterio profesional, ¿no? El auditor aplicará su juicio profesional en la planificación y ejecución de la auditoría de Estado, ¿no? En todo momento el juicio profesional, en base también a la experiencia, a criterio, ¿no? Y acá en el apartado 17, bueno, en el capítulo, o bueno, en el párrafo 17, habla de la evidencia de auditoría suficiente y adecuada, ¿no? Conjuntamente con el riesgo de auditoría. Con el fin de alcanzar una seguridad razonable, noten que esta palabra está acá también, seguridad razonable, porque no auditamos todo, ¿no? En una auditoría financiera tomamos una muestra, no podemos abarcar el 100%, pero esa muestra debe ser representativa. Tenemos que alcanzar una seguridad razonable, ¿no? El auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo y en consecuencia para permitirle alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión, ¿no? Entonces, esos 3 puntos son los más importantes en esta NIA, en todo no son muchos, los demás son apartados, ¿no? Deben ser unas 12 páginas, lo cual lo van a leer, voy a ver si va a ser una tarea como resumen, pero lo van a leer, ¿no? Solamente vamos a hacer hincapié en esos 3 apartados, en esos 3 capítulos. La NIA tiene apartados que son las partes explicativas, por si acaso, ¿no? El A1 hasta donde vaya, ¿no? A1, A2, A3, A4, en base a los capítulos que están acá, ¿no? Por ejemplo, esa es la forma de leer una NIA, ¿no? Vamos al... Acá tenemos un concepto, me recordé. Dentro del juicio profesional, miren acá. Aplicación de la formación práctica, el conocimiento y las experiencias relevantes en el contexto de las normas de auditoría, contabilidad y ética para la toma de decisiones informadas acerca del curso de acción adecuado en función a las circunstancias del encargo de auditoría. Entonces, nos está hablando de que en todo momento se va a aplicar el juicio profesional, el criterio también, ¿no? Pero en base a norma, en base a norma. Para la toma de decisiones, pero para la toma de decisiones ¿de qué? De la auditoría, ¿no? Dentro de la planificación, dentro de la ejecución, dentro de la comunicación de resultados, en las 3 etapas de la auditoría, ¿no? Acá tenemos los conceptos de escepticismo profesional también que amplían en base al título anterior, ¿no? Actitud que implica una mentalidad inquisitiva, nos dice, ¿no? Una especial atención a las circunstancias que puedan ser indicativas, posibles incorrecciones debidas a errores o fraudes y una valoración crítica de la evidencia. Nos está repitiendo lo mismo de arriba, ¿no? Que debemos actuar en todo momento teniendo una relativa duda, ¿no? Una relativa desconfianza sana, en otras palabras, de todo el proceso que se haya realizado, ¿no? Valorando, obviamente, críticamente la evidencia de auditoría. Entonces, lo van a leer. Entonces, ¿qué significa? Vuelvo a repetir esta parte. Vamos a la primera. Por ejemplo, el apartado, estábamos en el apartado en el 15, ¿no? En el 15. Acá está el concepto, arriba lo está ampliando
acá dices referencia, apartados A18 al 22. Entonces nos vamos a la A18 al 22 y nos va a explicar con más detalle, tal vez en algunos, la niña plantea en algunos casos un pequeñito ejemplo, ¿no? En algunos casos, pero nos vamos al apartado A18 y A22, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver a la A18 y A22, nos va a ampliar esa parte. Acá está, ¿no? Referencia al apartado 15, ¿no? Que lo vimos así. Es una referencia. El escepticismo profesional implica una especial atención, por ejemplo, a la evidencia de auditoría que contradiga otra evidencia de auditoría obtenida, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Entonces yo consigo un reporte, por decir, de contabilidad y otro reporte de almacenes, ¿no? Para el registro de las compras o adquisiciones de insumos o materia prima, por decir. Y veo que tengo que tener una cierta duda, por eso se pide, ¿no? Cuando se hace el elevamiento de los controles, se pide de distintas, y eso era una parte que lo hablamos la anterior, ¿no? Se debe pedir de distintas fuentes, ¿no? Para contraponer y hacer una técnica de auditoría que es la de comprobación, ¿no? O la de comprobación. Es ahí confrontación también, confrontar los reportes, ver si son lo mismo. Ahí podemos descubrir una falla, ¿no? Una falla, y sucede en la vida real, ¿no? Sucede. Es decir, que por decir, en un reporte son reportados o sancionados 15 personas, por decir, para sueldos y salarios. Y solamente a contabilidad le llegaron 14, por decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? No, a ver. El informe que ha emitido Recursos Humanos, por ejemplo, es de la vida real, les cuento, son 14 personas que tenían que ser sancionadas, digamos, por algún concepto X, cualquier concepto. Pero al final contabilidad solo tiene a 14 registradas porque ese informe le pasaron. ¿Qué hizo el de recursos humanos? ¿No? Por ser su amigo, esa persona, fulano 1, no la incluyó en el informe que va a contabilidad, pero sí la incluyó en el informe que se queda en su archivo, ¿no? Entonces, en su informe de recursos humanos son 15 y en el informe que va a contar y se hace el descuento, etcétera, etcétera, todo al final se hace el descuento, son solo 14, ¿no? Y una persona ha sido salvada, ¿no? Entonces ahí hay un fraude, ¿no? Hay un fraude, sea pequeño, sea grande, ese es un pequeño ejemplo donde deben realizar, ¿no? Las confrontaciones entre informes de diferentes fuentes, perdón, fuentes en una misma empresa, ¿no? Eso es de lo que nos habla la NIA. Entonces les doy un ejemplo práctico y real de esta parte, ¿no? O sea, obtenemos evidencia de una fuente de recursos humanos y obtenemos otra evidencia también que es verídica, ¿no? Cumple con las características de suficiente y competente también, pero de contabilidad. Entonces ahí confrontamos, ¿no? Se contradicen entonces esas evidencias y dudamos ya, ¿no? Ahí tenemos escepticismo profesional porque estamos confrontando de dos fuentes. Entonces, en ese momento, al realizar ese acto, estamos aplicando esta parte de la NIA, ¿no? Aparte que estamos aplicando una técnica también de auditoría, ¿no? Quiero que lo vean de esa forma, desde ese ángulo. Estamos aplicando la de confrontación, comprobación. Vamos a obtener documentación, vamos a tener evidencia documentaria, ¿no? Técnica documentales, ¿no? Documentales vamos a tener. La información que cuestione la fiabilidad de los documentos y las respuestas a las indagaciones que vayan a utilizarse como evidencia, ¿no? Estamos hablando aquí de la técnica de entrevistas, cuestionarios, etcétera, ¿no? Las respuestas que nos van a dar. ¿Mm? Y leyendo esos documentos, vamos a generar tal vez algún tipo de escepticismo, ¿no? En base a lo que nos digan. Entonces vamos a seguir buscando, ¿no? Seguir escarbando hasta encontrar, si es que no encontramos algo. Entonces, no va a tener mayor relevancia, ¿no? Las condiciones que puedan indicar un posible fraude, obviamente. Las circunstancias que sugieran la necesidad de aplicar procedimientos de auditoría adicionales a los requeridos por la NIA. Entonces, estos van a generar que tengamos un mayor nivel de escepticismo profesional. Vamos a dudar mucho más, ¿no? Vamos a dudar mucho más y tenemos que hacer más pruebas y procedimientos de auditoría. Entonces, si se presenta esto, ¿no? En un caso, se harán otros procedimientos. En nuestro programa incluso se puede ampliar, ¿no? Con más procedimientos. Podemos tener más pruebas de cumplimiento, más pruebas sustantivas, ¿no? Para analizar qué está sucediendo en verdad con esos saldos o con esos documentos, etcétera, etcétera. Y ahí es donde vamos a encontrar, ¿no? Más o menos como el dentista, ¿no? Vamos a buscar con
con esa máquina si el diente está bien y encontramos una pequeña caries. Si escarbamos más, vemos que es más grande. Si escarbamos más, vemos que es más grande y más grande, ¿no? Un ejemplo hipotético. Es lo mismo que realizamos nosotros auditos. Vamos a tener que realizar en base a un escepticismo profesional más procedimientos o más pruebas, más técnicas, ¿no? De auditoría para obtener evidencia. Entonces eso se los dejo para que lean los demás apartados, ¿no? Acá el apartado era el apartado 16, ¿no? Y acá nos amplía lo que es juicio profesional, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, duda al respecto? Vamos a ver lo que son flujogramas y quiero ver un ejemplo práctico. Diagramas de flujo, ¿no? El diagrama de flujo, pueden anotarlo. Estamos volviendo a retomar el segundo método de la evaluación del proceso de control interno que está en el libro. Recordemos, son 3 métodos. El método del cuestionario narrativo, cuestionario narrativo o descriptivo y el método de flujogramas. Estamos viendo un segundo método para la evaluación del control interno, ¿no? Evaluación del control interno. Pero también puede servir este flujograma para respaldar algún procedimiento dentro de la ejecución de la auditoría, ¿no? No solamente es para la evaluación del control interno, ojo, ¿no? Puede servir para realizar alguna prueba, algún procedimiento, ¿no? Alguna prueba de cumplimiento, tal vez respaldar documentación o alguna prueba, ¿no? Dentro de la auditoría, puede servir también, pero lo estamos viendo nosotros como un método también de la evaluación del control interno. Entonces, los flujogramas son conocidos como diagramas también de flujo. Son la representación gráfica, ¿no? Del algoritmo proceso. Se utiliza en disciplinas como programación, en economía, auditoría, etcétera, etcétera. Industriales, psicología cognitiva, ¿no? Resulta útil para investigar oportunidades para la mejora mediante la comprensión detallada. Vamos a verlo en un ejemplo. De la forma en que funciona en realidad un proceso. A través del examen de la forma en que los diversos pasos de un proceso se relacionan entre sí, ¿no? Se pueden descubrir a menudo las fuentes potenciales de los problemas. Vamos a ver en un ejemplo. Los diagramas de flujo se pueden aplicar a todos los aspectos de cualquier proceso, desde el flujo de materiales hasta los pasos para realizar una venta o darle mantenimiento a un producto. Para cualquiera se puede aplicar un flujograma, ¿no? Nosotros lo vemos en el área de auditoría, otros lo ven desde otro ángulo, como en el caso de los informáticos, ¿no? Ellos hacen diagramas de flujo para representar los algoritmos, ¿no? Para realizar un programa, el desarrollo de un software en base, digamos, a un método por objetos. Recuerdo algo que era así, ¿no? Ellos tienen distintas, ¿no? Para psicología también, ¿no? Pueden ser como unos mapas, ¿no? Que detallen los pasos o eh, aspectos psicológicos de una persona, ¿no? Puede ser para muchas áreas. Nosotros lo vamos a utilizar de la forma práctica con documentos, ¿no? Tipos de diagrama, matricial. Los agentes que intervienen en el proceso aparecen en la cabecera del dibujo y las actividades desempeñadas se encuentran subordinadas a ellos, ¿no? Se pueden construir de arriba a abajo o de izquierda a derecha, se recomiendan los primeros, ¿no? Otros son los diagramas lineales, donde las actividades del proceso aparecen secuenciadas una debajo de la otra. Es más fácil de construir y es recomendable si los agentes del proceso son mayores, ¿no? A 6, pero aporta menos información. Son 2 tipos. Este es el matricial, ¿no? Que también se puede fusionar con el lineal, dependiendo, ¿no? Porque acá separamos en base a unidades, ¿no? Unidades organizacionales. Y cada uno tiene una representación, ¿no? Ese es un ejemplo gráfico, lo vamos a ver en un instante. En este ejemplo son por pasos, 1, 2, 3, 4, y los números van a estar detallados en una lista, ¿no? Narrativa más abajo. Si son mucho más pequeñas, van a encontrar ustedes otros flujos donde están detalladas en las cajitas, ¿no? El 1 eh, realiza la recolección de los documentos. 2, realiza el análisis cargado al sistema, ¿no? Contable, por decir, ¿no? Entonces, hacen la explicación dentro de la cajita. En este caso es un proceso largo, por eso se hacen con números, ¿no? Vamos a ver un ejemplo.
La simbología. Generalmente el símbolo de redondo, ¿no?, indica el inicio o el final del diagrama de flujo, ¿no? Está reservado a la primera y última actividad. Un proceso puede tener varios inicios y varios finales. El rectángulo se utiliza para definir eh, cada actividad o tarea. Debe incluir siempre un verbo de acción. Las cajas se pueden numerar, ¿no? Acá está esa regla. El zombo, ¿no?, indica, el zombo indica, estamos acá, sí. El zombo indica que se toma una decisión, ¿no? Si va a ir a un lado sí o no, o vuelve a otro lado, ¿no? Incluye siempre una pregunta, ¿no? Si irá por la derecha o si irá por abajo o volverá, ¿no? El zombo indica una opción, ¿no? De sí y no. Si es positiva o negativa la siguiente opción en base al proceso de ese documento, ¿no? La flecha se utiliza para unir el resto de símbolos entre sí, ¿no?, de acuerdo a una dirección. Y otros símbolos de entrada pueden ser el romboide, ¿no?, el cilindro, esta hojita, para representar entradas necesarias, ¿no?, para ejecutar actividades del proceso, para recoger salidas, ¿no?, generadas durante su desarrollo. Y tenemos estos conectores para, cuando son muchas hojas, digamos tenemos un flujo muy grande, donde tenemos una hoja oficio y pasa a la otra hoja oficio, por decir, a otra hoja. Entonces podemos hacer estos conectores para unir, ¿no? Unir secuencias. Veremos en el ejercicio para que se entienda. ¿Cómo se elabora, no? Identificar el principio y el fin del proceso, ¿no?, en el diagrama de flujo. Lo podemos realizar en base a un reglamento, ¿no? Si es que no tiene el reglamento un diagrama, lo podemos hacer en base al reglamento. Observar el proceso completo desde el principio hasta el fin, ¿no? Definir los pasos en el proceso, actividades, decisiones, entradas, salidas. Elaborar un proyecto de diagrama de flujo para presentar el proceso. Revisar el proyecto, ¿no? Mejorar el diagrama a partir de la revisión. Verificar el diagrama con respecto al proceso real, ¿no? Es lo que vamos a hacer para saber si hay algunos controles que no se cumplen. Tenemos que fechar el diagrama. Obviamente lo vamos a fechar porque son papeles de trabajo. Identificar el principio y el fin, visualizar los pasos, ¿no? Definir los pasos en el proceso. Bueno, esto ya está repetido. Está repetido. ¿Cuáles son los errores más frecuentes, no? Flujograma incompleto, ¿no? Faltan actividades. Este suele suceder en representaciones de procesos largos. El responsable de elaborar el flujo tiende a resumir, al considerar que el número de actividades reales es muy amplio y que su dibujo y lectura posterior pueden hacerse tediosos, ¿no? Por la simple falta de diligencia profesional, pueden hacerlo mal, ¿no? Podrían perderse de vista y oportunidades de mejora al no tener claras todas las actividades, ¿no? Si se hace eso. No hay armonía en la presentación de los símbolos. Si hacemos con cualquier símbolo, es importante definir qué simbología se va a usar y ajustarla en su tamaño, color, diseño, facilitar de un vistazo la comprensión del proceso en cuestión, definir actividad sin incluir un verbo de acción, ¿no? Este es un error frecuente, pero fatal, ¿no? Las acciones deben tener palabras de verbo, ¿no? Descritas. Las interpretaciones pueden ser infinitivas y hacer que el diagrama sea inservible, ¿no? No comenzar o terminar con el símbolo adecuado. Para algo se ha creado la simbología para utilizar y homogeneizar la terminología de los procesos, ¿no? Así que debemos utilizar la más adecuada. Utilizar entradas y salidas como si fueran actividades. Se trata de un mal uso del símbolo de entrada y salida al que le da un rango de actividad, ¿no? Es intercambiar, ¿no? No sabemos cuál es la entrada, salida, etcétera. Deben llegar a una actividad a partir de ella, no constituir actividades en sí mismas, ¿no? O sea, varias en una sola, que no sean ambiguas. Entrecruzar líneas, ¿no? Flujograma en sube y baja. A veces entrecruzamos los flujos y no es bueno porque no vamos a entender al final, ¿no? Entrecruzar las líneas lleva a una confusión, ¿no? Porque ya no va a ser muy limpio el diagrama de flujo. Olvidarse las flechas o sea, a veces hay diagramas donde no tienen las flechas el sentido a dónde va, ¿no? Eso es muy importante.
lo vamos a hacer en el ejercicio. Una de las cosas más interesantes es la capacidad de integrar con otras aplicaciones, ¿no? Como el Drive, Word, Google Docs, PowerPoint. Y una de las que vamos a ver y vamos a aprender, que les va a ser útil, yo les prometo que les va a ser útil, es el vicio, ¿no? Vamos a verlo rápidamente, no tan a fondo, pero vamos a ver lo más básico del vicio y les voy a pasar el programa, ¿no? Primero lo haremos en Word, ¿no? Un ejemplo práctico, lo tengo acá. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer un flujograma, no? Conseguimos el reglamento. En este ejemplo va a ser de sueldos y salarios. Me prestan atención. Empezamos con el ejercicio. Me prestan atención. Tenemos 2 minutos. Voy a abrir otro Zoom. Si es que se corta la transmisión rápidamente y envío el link, ¿no? Estamos más fluidos. Eso me gusta del Zoom. Estamos mucho más fluidos con esto. Entonces, ¿cómo realizamos para evaluar un control interno? Una de las bases siempre va a ser la normativa, el reglamento. Entonces, conseguimos el reglamento y vemos que no tienen un flujograma realizado. Entonces, nosotros tenemos que hacer el relevamiento de esos controles en base al reglamento, ¿no? Es la norma, está ahí, ahí están los pasos. Y el reglamento tiene la secuencia de los procesos y procedimientos, ¿no? Ya sea en un manual o en el mismo reglamento, el cual lo tengo en esta parte, ¿no? Tenemos los pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Acá está, ¿no? La descripción, la unidad organizacional responsable y la normativa, ¿no? Obviamente, esta normativa va a ser la resolución administrativa, el manual de procesos y procedimientos, ¿no? De sueldos y salarios, aprobada mediante resolución administrativa DAF del 2018, ¿no? Y el reglamento, ¿no? Esta normativa, ya nos da, ¿no? Los pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etcétera. Ya nos da. Y eso es bueno, ¿no? Ya tenemos una base. Entonces nosotros podemos hacer un flujograma en base a este reglamento, y luego, ojo, lo voy a decir en palabras simples, probar ese flujograma, ¿no? Hagámoslo, probar ese flujograma, si en verdad se cumple, y ahí vamos a detectar falencias, ¿no? Eso es, probar este flujograma. Entonces, ¿qué es lo que realizamos? Simplemente en este ejercicio vamos a hacer en Word, acá está, ya lo tengo, vamos a hacer en Word. Lo vamos a poner, lo vamos a colocar acá, para que acá está, ya está acá abajo. Vamos a realizar un flujograma lineal, sencillito, en Word, para los que manejan, ¿no? Vamos a ver algunas claves aquí igual de las imágenes para que sepan. Entonces armamos una tabla, ¿no? Simplemente una tabla, y armo una tabla. Tenemos menos de 1 minuto. Voy a iniciar otra sesión